Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la última presentación, a la última conversación de la jornada de hoy, miércoles 2 de julio, en la Feria del Libro de Cádiz, justo antes del concierto que pondrá el colofón al día. Un acto que, bueno, no es un acto cualquiera, porque para empezar ustedes saben que este año hacemos una feria dedicada especialmente a las letras de América, y queríamos, siendo una feria muy pequeñita, muy modesta, queríamos también ser ambiciosos y darnos ínfulas de feria internacional, y lo hemos conseguido. Tenemos autores, autoras de 8 países latinoamericanos. Recordarán que empezamos invitando a Yoconda Belli de Nicaragua, luego hemos tenido autores de Venezuela, de Cuba, pero hoy era el día de Perú. Saben que desde hace unos años se dedica un día especialmente a un país latinoamericano, y este año tocaba Perú, y a la hora de barajar nombres tuvimos clarísimo que si estaba a nuestro alcance, si estaba en nuestra mano, tenía que venir Gabriela Winer a acompañarnos. Esto ha sido posible, la Renfe no nos ha boicoteado, los calores se han atenuado incluso un poquito, pues para que pasemos una velada estupenda. Yo estoy seguro de que todos los que están aquí conocen de sobra a Gabriela, la han leído, la han disfrutado, pero si hay algún despistado en la sala o despistada, bueno, pues que sepan que es uno de los nombres de la nueva narrativa latinoamericana más consolidado. Ha leído una voz personalísima que nunca se repite a sí misma, que siempre está buscando una nueva vuelta de tuerca, un nuevo desafío. La hemos conocido como poeta, como cronista, como periodista gonzo, o gonza, no sé cómo se diría, gonzo. Y como novelista siempre imprevisible. Siempre que alguien quiere encasillar a Gabriela, ella dice: espérate que en el siguiente libro te destrozo la etiqueta. La han querido encasillar como narradora autoficcional, como dentro del neofeminismo literario, en fin, le ponen etiquetas y ella una y otra vez las rehuye, las regatea y siempre nos vuelve a sorprender. Y eso es lo que ha hecho, ni más ni menos, con su última obra, con Atusparia, de la que vamos a hablar extensamente. Pero antes, a mí me gustaría que, bueno, para empezar, darle la bienvenida, ¿no, Gabriela? Estos micros hay que acercárselos bastante, ¿eh? Vale. Ay, perfecto, se te oye Encantada, genial. muchísimas gracias. Gracias por venir. Estoy muy contenta de estar en esta ciudad hermosa, en esta feria increíble y contigo. Bueno, genial. Además, tú conocías Cádiz, pero habías venido un poco a prisa, ¿no? Y esta vez pues te has podido pasear un poquito más. Sí, la verdad es que me has llevado por rincones maravillosos. Sí, comida deliciosa. Y con menos calor que en Madrid, que no es poca cosa. Bueno, muchísimo menos. O sea, acá se puede vivir. Muy bien. Bueno, quiero recordar, pero esto sí que me lo tengo que leer, quiero recordar los galardones que acompañan a las últimas obras de Gabriela, para que vean un poco el caché de nuestra invitada. Ha sido finalista del Booker Prize, de Irrecuptibles, PEN América, Finestres, con una novela anterior que se llamaba Huacos Retratos, y ahora del Rómulos Gallegos, y Atusparias Premio Ciudad de Barcelona. Pero yo creo que más allá de los premios que acompañan siempre, que ayudan y que dan, tío, yo creo que tú eres consciente de que has conseguido llegar a una comunidad amplia de lectores y que has conseguido comunicar con ellos, y además a veces lectores jóvenes, estos que se dice que no leen, pero que sí que leen y que están interesados en lo que tú les cuentas, ¿no? Sí, yo siempre pienso un poco, dime quién te lee y te diré quién eres. Yo estoy muy contenta con mis lectoras y lectores. Siempre que llego a alguna ciudad nueva, están ahí esperándome. Es gente con la que, bueno, intergeneracionalmente o no, tenemos muchas afinidades, visiones del mundo, y las redes ahora permiten una interacción muy cercana. Es muy bonito el feedback. Además, también celebro que existan los clubes de lectura que han promovido sobre todo las lectoras, las mujeres, que sabemos que leen muchísimo. Son mayoritarias, además. Son mayoritarias, y creo que los clubes de lecturas han significado una renovación para todo el circuito del libro. Ya tienen un lugar dentro de este mercado, de
esperemos que mantengan su autenticidad y que no sean absorbidos del todo, porque la verdad es que es allí de pronto desde clubes pequeños hasta muy grandes, donde ahí se va creando una fidelidad, ¿no? y una compañía libro tras libro. Creo que hay, o sea, me consta que hay un club de lectura de Cádiz que había trabajado sobre tu obra, pero no sé si alguien en la sala ha participado en ese club. ¿Ah, sí? Bueno, pues sí. Bueno, porque sé que uno, no sé si habían trabajado sobre Guaco Retrato o sobre Tus Parias, pero sí que te habían leído los clubes de Cádiz. Yo tengo muchísimas cosas que preguntarte y poquito tiempo, así que bueno, voy a intentar plantearte algunas cuestiones, pero vamos a ir, si quieres, de lo muy general hacia lo concreto. Y lo muy general sería el motivo el leitmotiv de esta feria, que son las Letras de América, y una pregunta que le hice a Gioconda Belli y que te traslado a ti también en la inauguración, que es ¿qué es ser latino hoy? Porque se está poniendo un poco complicado entre las olas de populismo que están bastante impregnadas de racismo, de prejuicios, de xenofobia. El latino parece que vuelve a ser, parecía que había por fin conquistado un poco un estatus a salvo de esos tópicos negativos, y ahora con el trumpismo y con todo lo que sucede parece que otra vez vuelven a caer prejuicios, vuelve a ser otra vez el perseguido, el expulsado. ¿Qué es ser latino hoy? ¿Qué es ser latinoamericano en este mundo raro que estamos viviendo? Primero, que creo que debemos coger todo término que intenta básicamente estigmatizar, criminalizar, insultar. De hecho, populismo es un término claramente venido de lo relacionado al pueblo. Llevamos bastantes décadas ya de que esa palabra significa algo muy malo. Creo que más bien aprendiendo, digamos, de los movimientos sociales, de los feminismos, este movimiento, este gesto, digamos, de reapropiación del insulto, que finalmente lo que hace es desactivar la violencia de la etiqueta. Creo que debemos mantenernos en nuestra autoidentificación, ¿no? Si hay una comunidad latina que ahora mismo está sufriendo la violencia antimigrante de Trump, bueno, la salvajada que estamos viendo cada día, ¿no? Que nos toca verla en este lado del mundo y en todos, últimamente, tanto en Gaza como en las fronteras europeas, como en el Mediterráneo y como en estas celdas de deportación y de detención, ¿no? Que está construyendo Trump y que cada día se vuelve más una película de Hollywood de terror. Para mí creo que tenemos que seguir autoidentificándonos como nos sintamos más cómodos, y también en esa línea de combatir precisamente esa mirada criminalizadora contra nuestros cuerpos, contra nuestras culturas, contra nuestras lenguas. Creo que es importante decirlo, y tampoco, bueno, no olvidar que Europa también comete constantemente latrocinios, constantemente violentando a las comunidades migrantes. Hoy lo decía también en la radio, ¿no? No solo mirar lo malo del ojo ajeno, ¿no? Sino mirar aquí lo que pasa, ¿no? Que no se escandalicen por lo que está haciendo Trump, que acá en estas fronteras pasa un poco de lo mismo. Existen centros de internamiento de extranjería y todavía más de 500.000 migrantes siguen esperando que alguno de estos partidos políticos los regularice. O sea que realmente es muchísima la tarea por hacer, pero también muchísimas las amenazas de dar pasos atrás, de que los logros que se hayan conseguido pues retrocedamos a las cavernas y más allá, ¿no? Bueno, así es el fascismo, es que no es retroceder, es arrasar, ¿no? Es exterminar. Lo que estamos viendo en términos de progresismo, ¿no? y de derechos, lo que estamos viendo es, como dices, ¿no? Que de la noche a la mañana todas esas conquistas se terminan, ¿no? Y llega un poder como ese hegemónico que tiene imperial, como es el estadounidense o el israelí, y de repente arrasa pueblos enteros, ¿no? Y da la sensación de que Trump quisiera acabar, limpiar, ¿no? También hacer una limpieza étnica de latinoamericanos, de hispanohablantes en su país. Hay un odio extraordinario,
y creo que tenemos que fortalecer nuestras comunidades, resistirnos, no visitar más Estados Unidos, sumarnos a los bloqueos de países que están haciendo esto con los derechos humanos. Tú vienes de Perú, de Lima, es uno de los países que más migración en España tiene, junto con quizá con Ecuador y algunos otros. A nosotros, ya que estamos en una feria del libro, nos gustaría que nos hablaras algo de la realidad de la literatura peruana hoy, porque bueno, muchos tendrán noticias, bueno, todos tienen noticias de que, en fin, de Vargas Llosa, de aquel Alfredo Brais Echenique que escribió un libro titulado El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Por supuesto, en poesía, todos los lectores de poesía que tenemos aquí han leído a César Vallejo, incluso hay algún gaditano que es hijo adoptivo de Santiago de Chuco por su devoción a Vallejo. Pero más allá, digamos, de ese canon heredado, de todo con lo que hemos crecido, ¿qué está sucediendo hoy que nos estamos perdiendo también? Porque hay mucha información que se pierde en el camino, que se queda en el océano. ¿Qué podrías contarnos? ¿Qué se mueve? ¿Cómo está el país ahora mismo? ¿Qué literatura está generando? Bueno, sabemos que a nivel cultural algo se movió, algo se removió, es decir, durante años la literatura peruana era representada por uno o dos patriarcas literarios que tenían sus seguidores, que escribían como ellos también. Eran sobre todo hombres, es verdad. Muy poco se conoce de la literatura escrita por mujeres, o hasta hace poco se conocía demasiado poco. Y eso ha cambiado porque se han movido las estructuras. Sabemos que ahora hay toda una primera línea de escritoras latinoamericanas, muchas leídas en España también. Creo que igual dándote nombres, igual esto no va a ser que les va a resonar, pero lo que yo sí percibo a nivel personal de lo que está pasando en el Perú, pese a que yo emigré hace más de 20 años, entonces tampoco soy una voz autorizadísima para esto, pero sí creo que lo que está pasando es que se está poniendo en el centro las otras literaturas, esas literaturas de las regiones, por ejemplo, literaturas no necesariamente escritas en español, también en quechua, en aymara, en la cantidad muy grande de lenguas que existen en el Perú. Están habiendo muchísimas mujeres poetas, no solamente de Lima. El Perú es un país muy centralista, Lima ha concentrado casi gran parte de la vida cultural y la necesidad de estar ahí para figurar o para poder estar y formar parte del circuito del libro. Y yo lo que veo es ese movimiento, ¿no? Incluso están saliendo internacionalmente, las podemos ver en algunas ferias, en algunos espacios. Creo que también se da toda algo que ya existía entre los hombres escritores, ¿no? Este hacerse fuertes entre ellos, ¿no? Tener alianzas para su visibilidad. Y creo que las mujeres estamos haciendo lo mismo también, ¿no? Hablando de las otras, ¿no? Moviéndonos con las otras. Creo que eso es lo más interesante que está pasando ahora en mi país a nivel literario. Ahora yo estoy dirigiendo un sello aquí de mainstream dentro de una editorial, que es la editorial que me publica aquí, que se llama Penguin Random House. Y tienen un sello que es un sello más pequeñito, más aparentemente independiente, y se llama Caballo de Troya. Hace unos meses tomé el relevo porque invitan a un escritor o escritora a coordinarlo durante 2 años. Y bueno, he logrado cambiarle el nombre, ahora se llama Yegua de Troya. Es un sello que tiene la voluntad de ser no mixto, en este sentido, precisamente para que haya otros cuerpos en la literatura, para que se visibilicen otras voces de excelentes escritoras. La mayoría son latinoamericanas, son marrones, son negras, son indígenas, son migrantes también. Ya hemos publicado a 4, recomiendo que las busquen. Son libros marrones, de color marrón, y las 2 últimas pues se publicarán ya en lo que queda del año, y el año que viene 6 más, donde hay 2 escritoras peruanas, Rosa Chávez Yacila y Brunella Tipismana, que las invito también a leer cuando salgan en su momento. Es una literatura muy de las de abajo, muy popular, muy sobre la identidad,
con miradas también inéditas tal vez, porque esas subjetividades no habían emergido todavía, no, entonces hay historias por contar, ¿no? Voces nuevas que escuchar, y bueno, estoy tratando de que estén entre las yeguas. Es un poco la sensación de que había nombres, como bien has dicho, bueno, aquí en España sucedía lo mismo, casi siempre varones, casi siempre también de extracción social más o menos alta, de burguesa para arriba, que ocupaban demasiado espacio y a veces ocupaban todo el espacio. No sé si por propia voluntad o por las dinámicas del mercado, pero lo cierto es que estaban allí y parecía que no había sitio para nada. El mercado se ha ido volviendo, yo lo llamo biodiverso, ¿no? O sea, se ha ido abriendo, y yo creo que los lectores también han ido dándose cuenta de que solo fijarte en esos focos era limitarte como lector, mirar, tener un horizonte muy estrecho, y creo que los lectores también han salido enriquecidos. Hay una grandísima literatura y muy leída, por ejemplo, de las disidencias de género y sexuales, ¿no? Creo que de las ahora mismo autoras españolas más leídas son trans, mujeres trans, son lesbianas o son bisexuales. Sí, aquí tenemos, hay librerías especializadas que están todo el tiempo llenándose. Si ven las listas de los libros, digamos, no los bestsellers, ¿no?, sino los libros que han interesado más en la Feria del Libro de Madrid, han sido precisamente los libros de las disidencias. Ahora, también es importante darnos cuenta que, como antes nos parecía completamente normal, ¿no?, que hubiera una mesa con 5 hombres y ninguna mujer en una feria del libro, o que estuviéramos leyendo de pronto toda nuestra biblioteca era de escritores hombres. También hay que mirar otra cosa que nos parece normal, ¿no?, que la vida cultural y el mundo del libro sea tan blanco también, ¿no? Es algo que no nos hemos fijado. Hay varios colectivos luchando, ¿no?, como de Identidad Marrón en Argentina, ¿no? Tiene uno de esos increíbles lemas que recomiendo se asomen a verlos en su Instagram o en sus posteos. Hay una pregunta que hacen, ¿no?, ¿a cuántos autores, escritores marrones has leído en tu vida, ¿no? Y haces el repaso, y yo siendo marrón, y el récord es bajo, es muy bajo. La literatura ha sido una cuestión, como tú dices, muy de hombres, muy burguesa, pero también ha sido muy blanca, ¿no? Entonces también el trabajo que hacemos es recuperar, ¿no? No sé, a autores como Pedro Lemebel, por ejemplo, marica chilena, chola, marrón, popular, ¿no? Con una mirada totalmente disidente, lateral, de la vida y de la historia, de los procesos históricos de su país. Un libro como Tengo miedo torero es un libro absolutamente brillante, ¿no? Y que te cuenta como nadie te ha contado, ni la progresía de la izquierda literaria chilena, ¿no? Desde esos lugares de lo popular y de lo salvaje, de lo callejero que nos estaba contando. Entonces, esas voces que ahora son las que leemos, ¿no? O leemos a una escritora como Camila Sosa, ¿no? Autora de Las Malas, ¿no? Un libro fundamental ahora para entendernos, ¿no? Como hablabas de eso que se ha diversificado, ¿no? Y para aterrizar esa idea, esa noción, y leer, ¿no?, a esas otras voces, ¿no? Travesti, popular, una mujer que ha sido puta durante muchos años, ¿no?, y que escribe ficción, ¿no?, que no solamente escribe sus testimonios de vida, sino que se atreve incluso con el real maravilloso, el realismo mágico, ¿no? Y un poco la idea es esa, ¿no? Es un poco sacudirnos también, ¿no?, de esta, de pronto, elitización, ¿no?, que nos han contado de la literatura, ¿no?, que solo algunos podían, solo algunos tocados por la magia y la ilustración, ¿no?, que obviamente eso tiene que ver con una clase social, tiene que ver con un origen, tiene que ver con una biblioteca que te tocó y a otros no, ¿no? Si a alguien leemos, y que muchas escritoras marrones, latinoamericanas, migrantes, esa Gloria Anzaldúa, la autora chicana de La Frontera, ¿no?, lesbiana, que decía, escribe donde sea, no tenemos habitación propia, ¿no? Escribe en la cola del paro, escribe en la cola de extranjería, escribe mientras estás friendo un huevo, mientras estás amamantando a tu bebé o amando a tu pareja.
y estrújate y estruja todo de tu experiencia, que ahí no hay una experiencia más transformadora que las experiencias de las escritoras racializadas, ¿no? Y creemos mucho en eso, leer a teóricas, escritoras, poetas como Ansaldúa, ¿no? Han tenido un efecto absolutamente transformador para muchas escritoras, porque todo lo demás, lo que era el sistema antiguo del libro, lo único que lograba era complejarte. Libros de 800 páginas de hombres que estaban todo el día en su biblioteca con una ventana con vista al mar. ¿Cómo ibas a imaginarte que eso podías llegar a ser algún día, ¿no? Con esa idea de que, bueno, si tú puedes, lo vas a conseguir, sabiendo, ¿no?, las desigualdades estructurales que hay en este mundo y que en la cultura se viven como abismos, realmente como enormes brechas, ¿no? El hecho de que no tengas necesariamente que hacer ese camino, el camino de la página en blanco, el camino de todos esos clichés que nos han contado sobre los escritores, y que estemos trayendo nuevos clichés a lo mejor también, nuevas ideas, ¿no? Como escribir en comunidad, escribir colectivamente, sentarnos juntas alrededor del fuego a leernos, a volver, ¿no?, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a la literatura que nos contaban, a la literatura oral. Nosotros tenemos ahora mismo un espacio en Castilla-La Mancha, a una hora de Madrid, que se llama Sudacasa, con K. Las invito también a visitar en Instagram, @sudacasa o sudacasa.com. Precisamente es un espacio donde ponemos el relato en el centro y quienes gestionamos, porque es un espacio autogestionado, somos mujeres que venimos del sur, somos migrantes. Precisamente es un lugar que ahora mismo se antoja como un refugio porque pues, nos están tirando bombas por todos lados, pero también es un espacio para la creación y creemos que la creación debe ser también comunitaria, ¿no? No solamente individual, sin ánimo de idealizar nada, pero nos gusta juntarnos, nos gusta comer, nos gusta bailar, nos gusta escribir, nos gusta compartir los saberes, y es un poco, sí, en esta línea ansalduana, ¿no?, de poder escribir. Si no tenemos una habitación propia, ¿por qué no tenemos la casa de todas, ¿no? Una casa sin amo, como decía Audre Lorde. Bueno, de modo que lo que habéis hecho es un baluarte como lo que tenemos aquí, ¿no? Uy, no me digas baluarte, que es el apellido de la dictadora de mi país. Vaya pero puntería. nosotros ya le hemos cambiado el apellido, le llamamos Balearte, porque como ha baleado a muchísima gente, ¿es verdad? Hace 2 años hizo una masacre en Puno, en la zona sur de los Andes, al borde del lago Titicaca, solo a la gente por protestar, criminalizada por protestar. Ahora mismo en mi país se persigue a la gente por manifestarse. Y si eres indígena, si eres campesino, si eres del sur andino del Perú, entonces tu vida vale mucho menos. Has dicho antes una cosa muy interesante, que es un poco casi un deber de quien quiera ser un buen lector, que es cuestionarte tu propia lectura, ¿no? Hay un momento en que crees que tienes un bagaje de lecturas bueno porque has frecuentado el canon europeo y norteamericano y ya piensas que estás como bien cocinado como lector, y un buen día te preguntas todo lo que no has leído y de lo que no tienes ni idea. En el caso, por ejemplo, del sur de España, en algún momento tenemos que pensar por qué sabemos tan poquísimo de todo el Mediterráneo sur, ¿no? de literaturas marroquíes, tunecinas, argelinas, egipcias. Y una vez que te haces esa pregunta y te das cuenta de que has leído poquísimo de eso por lo general, luego ponte a preguntarte, efectivamente, como dice, cuántas mujeres has leído marroquíes, tunecinas, argelinas, egipcias, etc. O sea, yo creo que esa un poco autocrítica o ese intentar pensar qué te falta tiene también que ver con pues ese momento que nos espera a todos cuando te das cuenta de que has leído muy pocas mujeres y que estás mirando el mundo por una ventana muy estrecha por no ampliar así. En tu caso, ¿fue un proceso progresivo? ¿Lo tenías claro desde el primer momento? ¿Tuviste revelaciones que te fueron abriendo esa ventana? ¿Cómo fue tu visión ampliada de las cosas? Yo creo que las personas y sus culturas, sus cuerpos, sus existencias, resultan amenazantes por ignorancia, ¿no? Por no conocer su historia, por no conocerlas de cerca, ¿no? ¿Quién se atrevería a ser homofóbica, a ser violenta, racista, colonialista,
con gente que de pronto sabes lo que piensas, sabes lo que sientes. Bueno, obviamente si eres fascista sí, ¿no? Pero creo que el común de la gente, en efecto, ¿no? Si España tiene esos issues, ¿no? Con estas comunidades en concreto, es a quienes más tienen que leer, ¿no? Si socialmente, ¿no? España suele ser racista, suele ser violenta, suele ser colonialista con estas comunidades, ¿no? Entérate y asómate, ¿no? A ver su pensamiento, ¿no? A ver hondamente, íntimamente, cómo ven el mundo, ¿no? Mi paso, bueno, claramente fue el de una migrante recién llegada del Perú, de Latinoamérica, de unos primeros años de intentar integrarme, ¿no? de dejarme asimilar, de incorporarme, ¿no? a cosas que ya estaban dándose aquí, tanto en lo social como en el activismo, ¿no? Impresionarme por la manera en que se organizaban. También aquí recuerdo mucho la manifestación contra la contrarreforma del aborto que del PP quería hacer, no me acuerdo ya su nombre, ya creo que ha muerto. ¿Ha muerto? Pero políticamente ha muerto. Y recuerdo las masas de gente, ¿no? Y de sentirme contagiada, ¿no? O sentirme contagiadísima por los movimientos por la vivienda, ¿no? Por los movimientos de la ocupación, por los movimientos contra el desempleo, en fin. Una cantidad de gente organizada, de jóvenes. Y yo un poco ahí yo sentí que en esta carrera en la que yo estaba, ¿no? Básicamente por recuperar ciudadanía, ¿no? Aquí, de volver a ser una periodista y una escritora como era en mi país, una trabajadora, ¿no? Estaba de pronto, ¿no? Me había despolitizado, ¿no? Me había individualizado, y todos estos movimientos, ¿no? Locales, ¿no? de la sociedad civil de este país, de las comunidades con las que hacemos redes aliadas, ¿no? Me inspiraron muchísimo, y lo que hicieron por mí fue hacerme recuperar la memoria de lo que venía, ¿no? Porque yo venía también de las luchas de mi familia, que bueno, ahí ya hablaremos de Atusparia, porque precisamente tiene algunos tintes autobiográficos, ¿no? de la familia roja comunista de la que yo venía, ¿no? Y esto fue muy importante, pero más importante fue el siguiente giro, ¿no? Que tuve que dar, ¿no? Después también de pasar algunos duelos, y que fue realmente sentir que lo que yo necesitaba era mi propia comunidad, ¿no? Que lo que me estaba faltando era mi comunidad, y encontrarme, ¿no? en ese lugar de intersección, ¿no? De diversas experiencias migrantes, ¿no? Ya no solo la peruana o solo la latinoamericana, sino que en el movimiento antirracista de este país, ¿no? Encontrar otro tipo de experiencias, ¿no? Y que teníamos tantas cosas en común y tantas cosas por las que luchar, ¿no? Todavía, por supuesto, bastante solas, ¿no? Bastante poco acompañadas en las manifestaciones, bastante poco acompañadas en los espacios políticos, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Sabemos diferenciar cuando ha habido una manifestación del 8M por el Me Too, ¿no? Y se han repletado las calles de España, ¿no? Y cuando violaron, por ejemplo, las temporeras de la Fresa, fueron 4 gatos, ¿no? Y nos pasa constantemente en las manifestaciones antirracistas en Madrid, ¿no? Que se ven bastante desoladas, pase lo que pase, ¿no? Como el horror de Melilla, por ejemplo. Yo esperaba que se llenara todo Madrid, y bueno, llenamos la Plaza de Callao, que bueno, no estaba tan mal, pero fue como... Y ahora mismo, que acaban de asesinar un policía que iba ¿cómo se dice? Paisano, ¿no? Sí. Asfixió a una persona porque había robado un móvil, dicen, y no sé, o sea, no se desbordó este país, ¿no? Y seguimos viendo, ¿no? Con impotencia esa indiferencia, ¿no? Esa falta de apoyo y de compromiso. Eso me politizó, sin duda me politicé por el feminismo, por los feminismos en plural. Busqué mi cobijo, me decepcioné también del feminismo hegemónico, del feminismo blanco,
tránfobo, no podía creer que esto estuviera pasando dentro de un movimiento supuestamente inclusivo, ¿no? Todo ese sectarismo también me ha decepcionado de mis propias militancias, y he corrido a abrazar a cosas que no son perfectas tampoco, ¿no? Pero por lo menos se entienden entre las nuestras, ¿no? Bueno, es a veces un bálsamo. Tú llegaste a España por Barcelona, ¿verdad? Actualmente vives en Madrid. ¿Había mucha diferencia entre esas sociedades y entre esos compromisos? ¿Hay alguna sociedad de esas ciudades que sea más activa, más comprometida que otras? Soy bisexual, entonces no me pidas elegir. Las quiero por igual. Creo que las ciudades te gustan cuando eres feliz. Las ciudades en las que vives, ¿no? Entonces, he tenido la Barcelona infeliz, he tenido la Barcelona feliz, he tenido el Madrid infeliz y el Madrid feliz. Y lo ves más, y cuando estás feliz lo ves mucho más bello todo y aguantas mejor a la gente y sus tonterías y sus obsesiones y cosas que a lo mejor no te implican tanto, ¿no? Pero las respetas y estás de buen humor. Luego, he mencionado al principio que durante un tiempo se te quiso encasillar o etiquetar como autora autoficcional, sea lo que sea eso, pero sí es cierto, hablando con algunas lectoras tuyas, que tenían la sensación de que a través de tus libros te conocían muy bien. ¿Tú bueno, es que les di razones. Sí, ¿no? O sea, di razones para que o sea, sí, lo admito, he hecho varios libros autorreferenciales dentro de este espectro de la literatura del yo, la literatura personal, como dijiste, periodismo gonzo, pues sí, la crónica íntima, mi primer libro que se llama Sexografías, también sobre las sexualidades contemporáneas. No es gratuito. La etiqueta no es gratuita porque he hecho mucha autoficción, he hecho mucho ensayo personal y son cosas que son géneros en los que yo encontré la posibilidad de hibridar, sobre todo, de mezclar un poco todo tipo de géneros. Más bien me gusta pensar mi literatura como una literatura así de lo degenerado, pero en el sentido de que rompe el encasillamiento, ¿no? El cajoncito, ¿no? De categorías literarias. Me gusta en ese sentido encontré en la crónica, por ejemplo, en la crónica periodística literaria, un lugar bastante de lo bastardo, ¿no? De los textos bastardos, y no he dejado tampoco de escribir poesía, pero sí es verdad que de pronto la gente como que no está tan atenta quizá a ver que también estás, como decías al principio, yo me siento constantemente en proceso de experimentación y de tratar de hacer otra cosa, ¿no? Incluso dentro de un registro, como puede ser el personal, he tratado de hacer cosas muy diferentes, ¿no? Me he ido a la performance, he hecho teatro, he hecho una novela como Hueco Retrato, ¿no? Que es autoficcional, o he contado en varios relatos o crónicas historias, ¿no? In situ, ¿no? De experiencias crudas y tengo un libro sobre mi maternidad también, que más bien es un libro también como lleno de humor y de mala leche. No sé, a mí me gusta divertirme mucho escribiendo y haciendo cosas muy distintas, ¿no? Si no, pues moriría. Y en ese ámbito tiene una claro siempre cuáles son, digamos, los límites de la intimidad, donde si tú te marcas tus líneas rojas, por aquí esto no lo cuento, esto no, o tú has tenido siempre claro que querías moverte por un terreno sin fronteras, sin limitaciones. Siempre me he sentido como muy afín a artistas del cuerpo, ¿no? A artistas performers, ¿no? No sé, Ana Mendieta, ¿no? Gente que de pronto convirtió, ¿no? Su vida en un material artístico, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, entendiendo que el tema de la vergüenza o el juego con la intimidad es una poética en mí, ¿no? Yo siempre he tendido, ¿no? a buscar cruzar esos límites porque mi literatura me parecía más auténtica si hacía eso, ¿no? Si iba un poco más allá, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga cosas que no podría contar o no voy a contar, ¿no? Y eso es algo que me lo han preguntado siempre, sobre todo cuando escribía las crónicas sexuales, ¿no? Porque me pasaba muchísimo, ¿no? Cuando escribí Sexografías, que la gente decía que yo me había inventado todo eso, ¿no? Que era un libro de ficción.
Y no, o sea, de hecho, hice una segunda edición de Sexografías con notas al pie de página donde contaba las cosas que no había contado en la primera versión, que eran mucho más fuertes. Y luego, cuando he escrito una novela como Guaco Retrato, en la que yo digo, bueno, aquí he ficcionado, aquí he hecho novela, la respuesta ha sido, no, eso es tu vida. Es tu vida. No, eso es tu vida. No es una novela. O sea, a Guaco Retrato, ¿no? La han nominado a premios de no ficción, la han reseñado críticos en las secciones de no ficción de los periódicos, cuando yo, ¿no? He asegurado que es mi novela, que es una ficcionalización, ¿no? No me creen, no me importa, o sea, al final si van a poner una etiqueta u otra, más vale ni siquiera fijarte en eso, ¿no? Y seguir para adelante, o sea, si ya la crítica ha dicho que Sexografía es un libro de ficción y Guaco Retrato de no ficción, ¿qué más me da? Hay un escritor amigo que seguramente conoce, que es Antonio Orejudo, que tiene unas novelas muy escatológicas, muy sexuales, a veces, bueno, con unas provocaciones así muy excesivas. Y un día, hablando con él, se me ocurrió decirle que yo nunca podría escribir esos libros porque no podría soportar darle ese disgusto a mi madre, ¿no? Y él me dijo, es que nunca se puede escribir pensando en que te vaya a leer tu madre. Bueno, de hecho, yo cuando publiqué Sexografía, yo a mi madre sí le dije que era ficción. Entonces me has dado la fórmula, ¿no? Para cuadrar el círculo. Sí. Bueno, ya no me hace esas preguntas, menos mal, ya solamente lee mi libro y lo disfruta y se entra en la dimensión desconocida. O sea, ya no quiere saber dónde están los límites de una cosa y la otra, ¿no? Se preocupan mucho las madres, se preocupan demasiado. Sí. No hay que darle sustos. Y creo también que a veces, cuando están orgullosas de una hija o de un hijo que escribe, sobre todo lo que quieren es que la vecina lo lea, ¿no? Y entonces si va a leer la vecina algo infamante para la familia o algo así perturbador, pues prefieren que no, ¿no? Un poco así. Llegamos así a una novela que a mí me parece una de las grandes novelas del año publicada en España, está Atusparias, que presentamos también hoy. Gracias, por cierto, que hemos empezado tan rápido que no lo he dicho, gracias al vicerrectorado de la universidad, el ciclo Presencias Literarias en la universidad, que lleva muchísimos años trayendo aquí a todo tipo de escritores, a los más importantes que han pasado por este ciclo, ya con muchas décadas de recorrido. Y Atusparias creo que también es otra obra, Gabriela, que se presta a decir que hay aquí de verdad, que hay aquí de experiencia, porque tiene una parte muy viva, que suena casi a recuerdo personal, y luego pues también tiene ese músculo literario que tú sabes imprimirle. Hay una parte de la formación de esa escuela, ¿no? de enseñanza marxista, pero también que enseña un poco a abordar y a tomar conciencia de la lucha indígena, que tú sí has vivido, ¿no? Eso, hasta ahí sí podemos desvelar, ¿no? Sí, Atusparias es el nombre de la escuela donde yo estudié la primaria. Es también el nombre de un líder indígena, de un luchador, Pedro Pablo Atusparias. De hecho, la escuela se llamaba así en homenaje a él. Y Atusparias también es el nombre que la protagonista de la novela toma como su nombre político, ¿no? Nunca sabemos cómo se llama hasta que ella finalmente se enrola, ¿no? En un movimiento revolucionario al sur del Perú, y es ahí que ella recuerda su educación, recuerda a Atusparias, recuerda donde aprendió, ¿no? Sobre justicia social, y se rebautiza, se renombra como Atusparias. Creo que esta es mi novela más ficcional, quiero decir, en la que he puesto el lenguaje, la capacidad para encontrar, para imaginar, ¿no? Mundos posibles, ¿no? Para trenzar de alguna manera una serie de destinos, ¿no? También como un ejercicio, para mí nunca lo había hecho de esta manera. Ya no existe ninguna Gabriela Wiener, bueno, hay un cameo nada más, por ahí aparece tristemente, como pero no es ni mucho menos, ¿no? La voz de este libro. Pero bueno, para el chisme, es verdad que yo estudié en un colegio así, que tenía estas características, un colegio soviético indigenista, en la Lima de los 80s. Era un colegio financiado por la Armada Roja, por los pescadores rusos soviéticos,
¿no? Que como saben, bueno, parece difícil de creer, pero en el mundo antes no había un solo imperio, ¿no? Habían dos. Y había escuelas, ¿no? Escuelas que estaban, digamos, en su currícula escolar, ¿no? Basada en los principios de la igualdad, ¿no? Del socialismo, ¿no? De la justicia social. Y ahí nos enseñaban ruso. Teníamos varias maestras rusas, incluso geografía me enseñaron una rusa. El ajedrez era una materia más, como lengua, como matemática, porque por supuesto Lenin había dicho que acá todo el mundo a jugar ajedrez porque de ahí van a salir las nuevas revolucionarias. Y tú sacabas yo andaba, buena claro, nota, con ¿no? esa cara así, marrón, cholía de India, de Perú, con mi pañuelo rojo de pionera revolucionaria y cantábamos las canciones soviéticas a veces sin saber qué querían decir, ¿no? ¿No? Simplemente por momentos como repitiendo como unas loras la canción de la revolución. Y lo interesante era que había un sincretismo con la realidad social peruana, porque era un colegio que tenía esa vocación, ¿no? Estamos hablando de los años 80, ¿no? A ver, ya se venía la caída del muro, estaba cerca, pero ¿no? En el año 85, 86, ¿no? Se intentaba, ¿no? Hablar de soberanía nacional, ¿no? Algo que se nos ha olvidado que también es importante, ¿no? De defender tu territorio, tu nación, ¿no? En países devastados, ¿no? Patios traseros de Estados Unidos, como eran los países azotados por dictaduras en esos años en Latinoamérica, ¿no? Y ahí estábamos, había mucho movimiento de izquierda, ¿no? Muchos partidos políticos, y mi escuela era una escuela que tenía un crisol de todas las izquierdas, desde la más centro moderada hasta directamente la guerrillera, ¿no? Y estábamos ahí los hijos conviviendo, ¿no? En este colegio que debía terminar con nuestra, estudios de posgrado en la Unión Soviética, ¿no? Y justo se cae el muro y todas nuestras ilusiones. Entonces esa historia está ahí contada, ¿no? Porque es la historia de la trayectoria de una mujer política de izquierda que empieza precisamente en una escuela como esta, ¿no? Muy bien. Quedan un par de preguntas, pero me van a permitir que haga una observación. Como los libreros cierran más o menos puntualmente a las 10:30, si alguien quiere hacerse con los libros de Gabriela, yo recomendaría que fueran ya acudiendo a las librerías por si, bueno, pues eso, por si luego cuando terminemos se ha cerrado, ¿no? Simplemente quería hacer esa advertencia. Que se les voy a firmar. Exactamente, aunque veo que ya muchos lo tienen ya, así que han hecho la tarea y han tomado la precaución. Una cosa... Ahí va, mira. Ah, sí, bueno. Está surtiendo efecto ahí, esto. Esta promoción así de última hora. Sí, esto es... Bueno, siempre los libreros aguantan un poquito más, pero bueno, para que no tenga que ser una cosa atropellada, pues lo advertimos, ¿no? Como te decía antes, una cosa que me interesa mucho de la novela, bueno, la pregunta me parecía pertinente, la de si la escuela existía realmente, porque yo estoy seguro de que muchas personas piensan que es una fantasía, eso no es una fantasía loca, ¿no? Sí. Me suele pasar, ¿sabes? Que justamente como que lo más real, ¿no? Como en mi novela anterior, en Guaco Retrato, ¿no? El padre infiel que usa un parche en el ojo como una especie de disfraz para poder tener dos mujeres en dos casas distintas. Era totalmente real, mi padre hacía eso. Y la gente, claro, eso piensa que es lo más ficcional de la novela. ¿Qué has pasado? Y en este caso esa escuela existió, es más, existe. ¿Existe todavía? Pueden googlearla. Hace poco un canal fascista acusó a nuestra escuela de ser nido de terroristas, obvio. ¿Y el nombre es tal cual? O sí, se mantiene el nombre, pero claro, ya no enseñan ruso, ¿no? ¿Has regresado por allí? No he ido. Bueno, he pasado muchas veces por la puerta, por afuera, sí, pero no he entrado. Ahora que me voy a Perú en 10 días, buena idea. Bueno, yo creo que te van a hacer alumna honorífica. Todavía no tengo ningún feedback de la gente de la... Bueno, sí, de algunos sí, pero no de la mayoría. Estoy pensando, ¿y si no les ha gustado?
Porque no tengo feedback aún. Bueno, voy a ir con mi libro en la mano a tocar la puerta de mi colegio. Tienes que arriesgarte. Una cosa, como decía, que a mí me interesa mucho de la novela es, bueno, primero cómo se describen esa formación así de las militancias, pero también cómo las militancias luego se acaban desintegrando, ¿no? Pues, cómo las divisiones internas, y yo creo que eso es un fenómeno que a muchos nos preocupa en general. Aquella idea de divide y vencerás, ¿no? Parece como lo más fácil del mundo, porque en determinados movimientos las divisiones, las desintegraciones son casi inevitables. Cuéntanos un poco de eso, si te parece. A mí este libro yo lo quise escribir precisamente porque en mi país en concreto, pero creo que esto pasa aquí también en España y en muchas partes, ¿no? Hay una feroz estrategia para desactivar cualquier intento transformador de organización política, tanto ciudadana como partidaria, como electoral, etc. Es decir, allí está institucionalizado lo que llamamos el terruqueo, ¿no? Que es básicamente, no todo es ETA, básicamente allá todo es Sendero Luminoso. Ahora ya más o menos que ha bajado un poco, ¿no? Pero cuando el pueblo sale a protestar, ¿no? La gente de origen campesino sale a protestar, es inmediatamente criminalizada y llamada terrorista, ¿no? Igualmente, ¿no? Cuando cualquier líder o lideresa, ¿no? De izquierda intenta, ¿no? detentar el poder, ya evidentemente, como aquí se ha hecho, ¿no? Existen estrategias de judicialización de la política como el lawfare para que acabe en cárcel, ¿no? Esto ha pasado, hemos llegado a tener en el Perú, no sé, un presidente por año, o sea, hay una mafia enquistada en el poder, pero no hay manera de que lo que ya ni siquiera ni izquierda ni derecha, sino que movimientos realmente que enfrenten esa mafia puedan crecer en lo popular, en lo social y en lo político, ¿no? Eso fue algo que me motivó a escribirlo, por eso la historia de Atusparia, ¿no? Es la historia de esas derivas, ¿no? De cómo por un lado nos destruimos hacia adentro, pero cómo es precisamente porque desde afuera, ¿no? Intentan debilitarte, ¿no? Intentan enfrentarte. Entonces está contada, hay una cárcel en la Amazonía que ha sido reabierta, ¿no? Como se llamaba el CEPA, ¿no? Y es una prisión sin muros, una colonia penal, ¿no? Que ahora se ha reabierto, que en la ficción se ha reabierto para mujeres políticas, ¿no? Y ahí está nuestra candidata del pueblo, Atusparia, ¿no? Digamos, haciendo toda esta visión retrospectiva, ¿no? De lo que ha sido su militancia, ¿no? Al lado de las compañeras, ¿no? Que sienten que ella las ha traicionado, ¿no? Por sus objetivos personalistas y políticos, ¿no? También desde esos lugares donde hemos visto partirse los feminismos, hemos visto partirse allí donde estuviéramos militando o activando, era algo que también quería reflejar, ¿no? Eso tan doloroso, ¿no? Que es decepcionar a las tuyas, ¿no? Eso me interesaba contar. También me interesaba hablar de lo que hay detrás, ¿no? de las políticas, ¿no? Digamos, ¿por qué no hablar de esas infancias, de esas adolescencias, ¿no? De la gente que llega al poder? Quería rascar un poco. Hay unas acusaciones tremendas de cosas que la candidata Atusparia vivió en el pasado, ¿no? Y por eso es acusada. Pero bueno, ya no daré más spoilers, pero sí, es un libro para hacer este tipo de memorias, ¿no? La memoria de las luchas, de quienes se atrevieron, que son tan fácilmente llamados vencidos o derrotados, ¿no? Y creo que ya han hecho mucho más que lo que hemos hecho nosotras hasta ahora, ¿no? Generaciones que se perdieron realmente, pero porque se atrevieron, ¿no? A enfrentar a enemigos muy poderosos, ¿no? Como la novela también se pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para enfrentar ante esa desigualdad de fuerzas, ¿no? Y repasa también, ¿no? Iniciativas que están dentro del zapatismo, por ejemplo, o de movimientos autónomos, ¿no? Que ya no buscan asaltar los cielos o el poder, sino organizarse en las periferias, ¿no?
Muy bien. Hemos interrogado intensamente a Gabriela Wiener este rato que hemos compartido. Ya vale, ya vale. Yo creo que le vamos a dar un descanso, vamos a permitir que se tome un tinto de verano escuchando a Andrés Iwasaki, que ya estará Eso, que me muero de ganas. casi preparado. Pero antes quiero decir también que esperamos que Gabriela tenga una buena estancia en Cádiz. Creo que mañana tenía plan de visitar la playa y además, según tengo entendido, estaba dispuesta a que si alguna amiga quiere acompañarla a la Caleta mañana, por favor no vayan todos porque va a ser como algo llamativo y ella quiere venir un poco de incógnito, pero que sepan que además de firmar los libros con mucho gusto y responder sus preguntas, Que sus estoy haciendo comentarios, un casting para ir a la playa mañana. está dispuesta a hacer un casting para que la acompañen a la Caleta mañana en concreto. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias, espero que no tardes mucho en volver por Cádiz, que sigas viniendo con tus libros, que sigas escribiendo grandes novelas rusas como esta y que tengan tanta chicha y que nos sigan removiendo e interrogando, interpelando. Y yo voy a pedir para ella un fuerte aplauso.